Héctor Sousa, un multimillonario mexicano, se encontró con una situación sorprendente durante un viaje con su hija a un barrio menos privilegiado. Al regresar de una excursión turística a San Diego, California, Héctor se dio cuenta de que su billetera, llena de dinero, había desaparecido del bolsillo de sus pantalones. Este hombre, previamente destacado por Forbes como parte de la élite de los súper ricos de México, era conocido no solo por su fortuna, sino también por sus acciones filantrópicas. Desde los años 90 invertía en grandes cadenas de venta al por menor mientras promovía recaudaciones para ayudar a aquellos que enfrentaban dificultades en su país y en América Latina. Ese día, acompañado por su hija Margarita Sousa, que acababa de cumplir 18 años, Héctor estaba explorando la costa oeste de los Estados Unidos. Aunque Margarita ya había visitado el país varias veces, nunca había pasado el tiempo suficiente para explorar todo lo que deseaba. Su cumpleaños, marcando la mayoría de edad, fue celebrado en los Estados Unidos, con su padre dedicando una semana de vacaciones para acompañarla. El filántropo, preocupado por la pérdida de la billetera, recurrió a un amigo que dirigía una cadena de hoteles de lujo en California. El amigo organizó todo el viaje como si fuera para su propia hija. 3 días habían pasado desde que padre e hija llegaron a los Estados Unidos, visitando Disney, Los Ángeles y ahora San Diego. Después de explorar la isla de Coronado, planeaban visitar el zoológico o el parque acuático al día siguiente. A pesar de que Coronado era un destino de prestigio, albergaba un barrio pobre con una gran comunidad mexicana. Héctor quería conocer sus calles y habitantes, mientras que Margarita no veía con buenos ojos la inclusión de esa visita en su cumpleaños. Aún así, aceptó para evitar conflictos. En pleno verano, el transbordador estaba lleno de turistas. Padre e hija regresaban a la ciudad, cuando Héctor se dio cuenta de la ausencia de la billetera en su bolsillo. Después de una búsqueda infructuosa y un breve diálogo con Margarita, que señaló el riesgo de robo al visitar el barrio pobre, Héctor corrigió a su hija, reflexionando que podría haber perdido la billetera en cualquier lugar, incluso en ese barco lleno de turistas de todo el mundo. Margarita, al observar a las personas a su alrededor, comentó: «Mira a la gente que nos rodea. Ciertamente ya habrían devuelto la billetera si la hubieran encontrado, ¿no crees?». Héctor simplemente expresó su esperanza de que quienquiera que hubiera tomado o encontrado su billetera se pusiera en contacto para devolverla. Sin embargo, el desenlace de esta historia estaba a punto de tener un impacto serio en la vida de Margarita. Más de 2 horas después de regresar al hotel, Héctor Sousa no recibió ninguna llamada de alguien que hubiera encontrado su billetera. Los empleados del barco turístico también buscaron en todos los lugares, sin éxito, preocupados, ya que el millonario incluso podría demandar a la empresa de transporte. Nadie estaba más aprensivo que Margarita Sousa, la hija del influyente señor. Sabía que, además del dinero en efectivo, había varias tarjetas de crédito en la billetera de su padre, indispensables para su tan soñada celebración de cumpleaños. Al regresar al hotel, Margarita, nerviosa, expresó su certeza de que su padre había sido robado durante la visita a la isla. Irritada, comentó cómo la gente aprovechaba la bondad de él, convirtiéndolo en un tonto. Argumentó que, en su cumpleaños, su padre la llevó a una periferia, resultando en una situación desagradable. Héctor, respirando profundamente, afirmó su amor por Margarita, pero le aconsejó que aprendiera más sobre la vida. Aunque estaba al borde de la mayoría de edad, aún tenía mucho por vivir. Destacó que su propia jornada incluía orígenes modestos en la Ciudad de México, trabajando desde los 14 años para ayudar en los gastos familiares. Solo a los 24 años, con un cargo de supervisión, pudo estudiar lo que deseaba. Compartió con su hija las dificultades que enfrentó, tragándose sapos de jefes y clientes,
tomando muchos autobuses al trabajo y, a veces, ni siquiera pudiendo desayunar. Sin embargo, las cosas salieron bien y enfatizó la importancia de la suerte en la vida. Recordó el encuentro con su esposa al final de la universidad y la trágica pérdida de ella por la tuberculosis. Una lección de que el dinero no podía comprarlo todo. Después de esta tragedia, Héctor Sousa se convirtió en un conocido filántropo, un cambio que ocurrió cuando Margarita tenía solo 3 años. Aunque los planes para celebrar el cumpleaños se vieron afectados, padre e hija estaban al menos seguros y cómodos en un hotel 5 estrellas que ya se había pagado un mes antes. Un privilegio para pocos, como recordó Héctor. Margarita escuchó todo en silencio. Al día siguiente sonó el teléfono de Héctor. Era un número desconocido. Al contestar, la persona al otro lado dijo que tenía su billetera y proporcionó una dirección un poco alejada de la zona turística. Al ver a su padre levantarse con una sonrisa, Margarita protestó, advirtiendo sobre la posibilidad de un fraude o trampa. Héctor, confiado, respondió que no habría ningún problema, ya que quien llamó tenía voz de niño y parecía confiable. Margarita, preocupada, llamó al guardia que siempre los acompañaba y le explicó la situación. El guardia apareció en la habitación de Margarita e intentó convencer a Héctor de que desistiera de ir a la dirección desconocida. Sin embargo, Héctor insistió en confiar en su intuición para recuperar su billetera y continuar con las celebraciones prometidas por ese viaje. Los tres salieron del lujoso hotel hacia la avenida cercana. A medida que el guardia conducía por la avenida, dejaron atrás la zona turística, adentrándose en un barrio más modesto y menos iluminado. Margarita estaba asustada. Su cumpleaños se había convertido en una aventura peligrosa. Cada motocicleta que pasaba aumentaba su aprehensión. Cuando se detenían en algún semáforo, ella se ponía tensa, mirando a su alrededor como si esperara una amenaza. Tener un guardia no le proporcionaba a la joven la tranquilidad deseada. Ese lugar le parecía extraño y peligroso. Mientras Héctor estaba tranquilo, para Margarita no tenía sentido cómo su padre podía estar tan relajado. Después de todo, no solo su seguridad estaba en juego, sino también la de ella. Finalmente, llegaron al lugar indicado, una zona con casas sencillas. El guardia no permitió que Héctor bajara del coche, golpeando palmas para llamar la atención. Apareció un niño. El chico, delgado y con ojos vivos, sostenía la billetera. Esperó en la puerta mientras el guardia llevaba el objeto hasta el filántropo. Al abrir la billetera, Héctor vio que todo estaba allí: documentos, tarjetas y dinero. No faltaba ni un centavo. El chico, de no más de 13 años, aprovechó la simpatía de Héctor y preguntó si podía ganar $2. Margarita rió nerviosamente, comentando sobre su predicción de que algo así sucedería. El chico, avergonzado, explicó que no tenía teléfono y tuvo que usar el único dinero que tenía para llamar desde un teléfono público. Pasó la noche pidiendo en las calles, pero no consiguió nada. Usó el dinero que guardaba para comprar un pastelito para su hermana, cuyo cumpleaños era al día siguiente. Héctor se interesó por la historia de Paul y le pidió que contara más, para desesperación de Margarita. El chico, llamado Paul, relató que no recordaba bien su pasado y los primeros años de su vida. Sin conocer a su padre, vivía con su madre y su hermana en las calles desde hacía más de un año. Había un lugar a algunos bloques de distancia donde los sin hogar se reunían, y era allí donde estaba el resto de su familia. Paul compartió que cuando aún vivían en un pequeño apartamento, recordaba haber celebrado su cumpleaños con un pastel hecho por su madre. Fue la única fiesta que tuvo en su vida, pequeña, solo con su madre y su hermana menor,
para cantarle el feliz cumpleaños. Este recuerdo simple fue el más feliz de su vida, y aún después de ser desalojados, quería asegurarse de que su hermana experimentara la misma felicidad. Pedir dinero en la calle era su manera de intentar comprarle un pastel. Margarita, con lágrimas en los ojos, se conmovió con la historia. La joven, antes asustada y desconfiada de las intenciones del chico, sintió vergüenza por sus juicios apresurados. Sorprendiendo a todos, entregó una tarjeta del hotel de lujo donde se hospedaban a Paul, invitándolo a él, a su madre y a su hermana a ir allí al día siguiente. Sacó dinero de la billetera de su padre, 3 billetes de $100, y se los entregó al chico, pidiéndole que comprara ropa para su familia. Paul, usa este dinero para comprar ropa para ti y tu familia, ¿de acuerdo? Si no, lamentablemente, es muy probable que ni siquiera puedan llegar a la recepción del hotel, dijo ella. Después de la despedida, en el camino de regreso, Héctor pidió al guardia que los llevara al restaurante reservado para la celebración del cumpleaños de Margarita. Sin embargo, ella interrumpió y pidió que volvieran directamente al hotel, argumentando que el dinero que gastarían en una noche en el restaurante podría alimentar a la familia de Paul durante un mes. Héctor estuvo de acuerdo, volviéndose para mirar con orgullo a su hija. Sus años como filántropo parecían haber tenido un efecto positivo en Margarita. Al día siguiente, temprano, Paul, su hermana Cindy y su madre Elizabeth lograron llegar a una tienda de ropa. Con el dinero dado por Margarita, compraron ropa nueva y disfrutaron de un desayuno que no tenían desde hacía más de un año. El dinero aún fue suficiente para pagar los boletos de autobús hasta el hotel. Al llegar al Hotel 5 Estrellas, se sintieron tímidos al darse cuenta de la grandeza del lugar. La madre de Paul, Elizabeth, siempre soñó con conocer un lugar así, y ahora estaba allí sin saber cómo actuar. Al entrar al vestíbulo, una recepcionista los llevó a un jardín con césped verde y una mesa decorada con flores y adornos coloridos. La hermana de Paul exclamó que era el lugar más hermoso que había visto, con los ojos brillando. Margarita apareció y explicó que todo era para ella. La niña no podía contener su felicidad. Héctor había pedido a su amigo encargado de la cadena de hoteles que invitara a todas las familias alojadas con niños a una fiesta de cumpleaños. Muchas familias asistieron y el jardín se llenó de niños corriendo y jugando con Cindy y Paul. Margarita estaba tan feliz como los niños. Por primera vez, ella entendía cómo se sentía su padre al ayudar a las personas. Paul y Cindy probaron mousse por primera vez y disfrutaron de un enorme pastel de chocolate. Elizabeth, la madre de Cindy y Paul, estaba emocionada con toda la situación y recibió un cálido abrazo de Margarita, quien intentaba contener las lágrimas en su primer día a los 18 años de edad. Héctor se dio cuenta de que una fiesta de cumpleaños no sería suficiente para ayudar a esa familia. Así que llevó a Elizabeth hasta su amigo supervisor del hotel. El millonario explicó al supervisor que se sorprendió al ver que su hijo devolvió la billetera en las mismas condiciones en que fue encontrada, a pesar de las dificultades que enfrentaban. Si el hijo tenía una ética así, solo podía ser reflejo de una buena crianza. «Mis felicitaciones por su integridad», dijo Héctor, y Elizabeth agradeció. El supervisor entonces reveló que recientemente descubrió un esquema de robos dentro del hotel que involucraba a algunos empleados. Al identificar a los involucrados, los despidieron a todos y ahora necesitaban renovar al equipo, buscando a alguien íntegro y de confianza para liderar. El supervisor le ofreció a Elizabeth el puesto de jefa de las camareras. «No sé si fue solo suerte o algo más, señora Elizabeth, pero cuando su hijo devolvió esa billetera intacta, cambió el destino de toda su familia. Si lo desea, me gustaría que el puesto fuera suyo». «¿Qué dice?», propuso el supervisor. Elizabeth se quedó boquiabierta. Nunca imaginó que algún día entraría a un hotel como ese.
recibiendo no solo una fiesta para su hija, sino también una oferta de trabajo. Agradecida, expresó sus dudas sobre su competencia para el cargo y el supervisor respondió rápidamente: «Bueno, señora Elizabeth, lo más importante ya lo tiene: carácter e integridad». En la semana siguiente, la vida de esa familia amaneció diferente. Paul y Cindy fueron a la escuela con ropa nueva y material escolar. Elizabeth tomó un autobús hacia la orilla de la ciudad, donde ingresó al hotel de 5 estrellas para comenzar su nuevo trabajo. Se sentía la mujer más afortunada del mundo. Mientras tanto, Héctor y Margarita continuaron el viaje que habían planeado, pero nada les proporcionaba la misma felicidad que Margarita había sentido durante la fiesta en el jardín del hotel. Mirando a su padre, finalmente comprendió por qué él nunca se conformó con ser solo un millonario. Lo que realmente lo realizaba era hacer el bien a los demás. Ahora, ella entendía eso. Si te gustó la historia, por favor deja un like y hasta el próximo video.